La Biblia para decir nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias, hermana. Por la convicción de ser parte de su ejército, ustedes y yo estamos estudiando la palabra del Señor. Y la semana pasada comenzamos estudiando un pasaje en el que encontramos un tema muy importante: la excelencia de la vida en libertad. Quiero decirles que hoy quiero que sigamos adelante con ese tema, la excelencia de la vida en libertad, parte 2, por así decirlo, porque el pasaje es completo. La verdad es que el pasaje solamente estudiamos una parte y hablan de las mismas cosas, pero había tantas enseñanzas en el pasaje que era imposible decirlas en un solo sermón. Por eso me parece que debemos continuar ahora. Y les invito a que oremos, pero antes, tienen mucho calor, ¿verdad? ¿No tenemos el aire puesto? ¿Sí está puesto? Entonces el calor espiritual, hermanos. Señor Santo, gracias por tu presencia entre nosotros. Habla nuestra vida, Señor, por favor, según necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La excelencia de la vida en libertad. Dice usted otra vez, pastor. Sí, les digo, es la segunda parte. Pero eso de libertad, ¿de qué se trata o por qué? ¿Se acuerdan la semana pasada? Dos cosas nos enseñó el Señor de las que debemos ser libres. ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien me recuerda la primera? Libres del tuismo. Y en segundo lugar, libres del yoísmo. Y en segundo lugar, ahora sí, libres del tuismo. Muy bien, si alguien dice, ¿qué es eso, pastor? Les recomiendo ver el sermón, escuchar el sermón, está en la página de la semana pasada. Pero ahora tengo otras cosas más que decirles en las que debemos ser libres los cristianos, los que seguimos a Jesús. Y para eso vamos a Lucas 6 y ahora leeremos versículos 32 al 36. Lucas 6, 32 al 36, y al leerlo notaremos claramente que se trata de la continuidad, la continuación, mucho más que cualquier otro pasaje, porque evidentemente la Biblia pues tiene hilación, pero en este caso es evidente que cortamos el pasaje de la semana pasada y ahora continuamos con las mismas enseñanzas, pero digamos que vamos a encontrar algunas otras cosas valiosas para nosotros. Es Lucas 6, versículos 32 al 36. De hecho, en la primera parte, la primera oración gramatical dice: porque si amáis a los que os aman, porque de eso nos ha hablado en los anteriores pasajes, ¿no es cierto? Nos ha dicho que amemos a los enemigos, nos ha dicho que si alguien nos hiere en una mejilla, pongamos la otra. ¿Se acuerdan de eso? Que si alguien nos quiere quitar la capa, le demos también la túnica y cosas así. Y luego como que sigue con la misma temática y dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque así también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, nos lo repite, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Señor, háblanos por favor, lo pedimos en Jesús. Amén. Déjenme introducirme, hermanos, a estas enseñanzas de hoy de la siguiente manera. ¿Qué le dijo la cocodrila al lagarto, su esposo, cantando en un pleito familiar? ¿Qué le dijo la cocodrila al lagarto cantando en un pleito familiar? Le dijo: que seas feliz, aunque no sea a mi lado. Disculpen el chiste sangrón, y los jóvenes no saben a qué me refiero, pero es que antes hacían belices de piel de cocodrilo, por eso le decía que seas feliz. Pero usted y yo regularmente deseamos... Ah, ya le entendí. Hay personas que se ríen 5 veces del chiste cuando se los cuentan, cuando se los explican, cuando lo cuentan otra vez, cuando lo escuchan de nuevo y cuando finalmente lo entienden. Que seas feliz, le decía, o sea, que te maten, que te partan y que te hagan maleta. Eso, bueno. Pero usted y yo regularmente deseamos a alguien que seas feliz y usamos esa expresión: feliz viaje, feliz retorno, que seas feliz. Pero de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado la semana pasada y esta, creo que bien podríamos decir una expresión nueva,
que puedas vivir en absoluta libertad. Podríamos decir, que seas libre. Y aquel que no sabe, porque no ha venido a los cultos, nos dice, ¿de qué hablas? Sí, que te liberes del yoísmo y del tuísmo. Sigue sin entender nada, entonces lo mandamos a la página para que oiga los sermones. Pero creo que en base a lo que nos ha enseñado Dios, podríamos decir eso cuando le deseamos a alguien un bien. Oye, que seas libre, que estés en plena libertad, que vivas la excelencia de la vida en libertad. Podríamos decir eso. Claro, no estoy proponiendo que cambie su vocabulario, que de ahora en adelante diga eso, porque va a tener que dar una explicación larguísima cada vez que le diga a alguien eso. Pero creo que nos sirve pensar en esta idea ahora que estamos hablando de estas enseñanzas. Por eso, hoy, el Señor tiene otras cosas en las cuales quisiera liberarnos y nos quiere enseñar eso. Primera de ellas, que viene siendo la tercera en toda la serie de los 2 sermones, pero vamos a usarle como número 1. Libérate de la mediocridad. Libérate de la mediocridad. La bendición de estar por encima del promedio. ¿Pueden ver eso en el texto? Se lo leo otra vez, está clarísimo en el texto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Puede ver usted ahí la exhortación a no ser mediocre, a no ser del montón? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores. Los pecadores prestan a los pecadores. Y dicen en cada caso, ¿qué mérito tienes? Eso es lo que hace todo el mundo. Amar a los que nos aman es normal. Casi todo el mundo lo hace. Debe haber algunos que no aman a nadie, pero son minoría, son muy pocos. La mayoría ama a quien los ama, eso es un hecho. Es más, si hablamos de cariño, tenemos que reconocer que hasta los perros quieren a sus amos. ¿Tiene usted perro, hermano? ¿Cuántos aquí tienen mascota perro? ¿No lo quiere su perro? ¿No casi se desbarata moviendo la cola cuando usted llega? ¿No es cierto? O sea que si queremos mucho a una persona, pues estamos en el nivel de una mascota. Estamos en el nivel promedio de un perro. De hecho, cuando unos padres no aman a sus hijos, hasta decimos que son padres desnaturalizados. ¿Ha oído esa frase? Que quiere decir que lo natural es amar, la sangre llama. O sea, lo normal es que usted ame a sus descendientes. Así es que si alguien no los ama, decimos que es un desnaturalizado. O sea, ni siquiera va con la naturaleza. Ya ni siquiera le hace caso a las hormonas, o a la sangre, o a la piel. Ni siquiera eso. Este sí que está enfermo. Porque es lo normal. Podemos decir que hay 3 niveles entonces en este asunto del amor al prójimo. Número 1, los que no aman. Esos están fritos, no aman. Vivir así es vivir por debajo de la norma. Quien no ama es una minoría, definitivamente. A nadie, que no ama a nadie, vive por debajo de la norma. Pero hay otros. Los que aman a los que los aman. O sea, tienen una relación de amor y aman a quien los ama. Vivir así es hacer lo que todos hacen, es ser del montón. Pero hay un tercer grado, y no me refiero a un programa de noticias en este asunto de amor. Los que aman incluso a los que no los aman. Vivir así es salirse de la norma, es vivir por encima del promedio, es vivir siendo original, es vivir experimentando una vida superior. Porque déjeme decir una cosa, la palabra mediocridad, mediocre, lo he explicado aquí, la usamos para algo despectivo, pero si analizamos, es una palabra normal. Vamos a decir en la escuela, la calificación aprobatoria sería 7, ¿no? De 7 para arriba. Entonces 7, 8, 9, 10. Entonces quien saca 7 está por debajo de la norma, está mal. Que chafa, ¿no? Estudiante. Quien saca 10 es excelente, pero en medio quedan 8 y 9, son los mediocres. 85, 8.5, es mediocre. O sea, la mayoría, hay alguno que otro bien burro que saca mala calificación, hay alguno que otro bien trabajador que saca excelencia, pero la mayoría anda por ahí alrededor de 85. Jesús dice, esos son los mediocres, los de en medio, y Él nos propone vivir por encima de la norma. Ya dije que vivir así es ser original, pero vamos a decirlo en términos del mundo, es ser freak, es ser raro, es ser excéntrico, cosa rara ¿qué le pasa? Si lo normal es amar a los que te aman y odiar a los que te odian, es lo normal, ¿no? Es lo que se debe hacer, es lo que marcan los cánones del comportamiento humano de todos. Amar a los que te odian, eso es una locura. Eso está raro, este tipo está medio raro. Pues Jesús nos desafía a ser raros, a ser locos, a ser excéntricos, a ser extraordinarios.
Usamos la palabra extraordinario para referirnos a algo mágico. No, no es mágico, es algo que no es ordinario. Y se puede ser extraordinario hacia abajo. Los que de plano no aman a nadie también son extraordinarios, porque la mayoría sí ama a alguien. Así que el que no ama a nadie sí es extraordinario. No es la norma, no es lo ordinario. Pero quien ama incluso a los que no lo aman, eso es extraordinario, en la dirección en la que Jesús quiere que seamos extraordinarios. Por eso, las enseñanzas de este pasaje, queridos hermanos, son muy prácticas. Hoy tengo que enseñar algunas cosas muy prácticas, no tiene que ver con filosofía y teología, andar aquí en las nubes, algo nuevo aprendí. No, es para que salgamos de aquí, algo nuevo voy a hacer. Porque nos desafía a ser libres de la mediocridad. Algunos, como dicen en mi rancho, no dan brinco sin guarache. Me gusta esa expresión. Gente que no hace nada si no espera recibir algo a cambio. Esa es una actitud popular, común en el mundo. La demanda del Señor para sus discípulos es que seamos diferentes. Es decir, que superemos al promedio. Luchar por nuestro bien y desentendernos de las necesidades de los demás es lo común en este mundo. Tener accesos de egocentrismo, así como accesos de tos. Accesos de egocentrismo y exaltarse sin escuchar razones, argumentando insensateces como esta: así soy yo, ni modo, y si quieres, y si no, la puerta está muy ancha, 1,20 m, puedes irte cuando quieras, hasta midió la puerta. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Un acceso de egocentrismo. Vivir así es lo normal, así hacen los mortales comunes y corrientes, así hacen los mediocres, los perdedores. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios? Es una carta disciplinaria. Cuidado con querer encontrar normas para la vida ahí. Son disciplinas para la vida. Por eso algunos toman de ahí donde dice la mujer calle y no sé qué. Es una carta disciplinaria. Había problemas en la iglesia y Pablo aplica algunas disciplinas, porque le fueron a contar los de Cloé, una familia, lo dice en el primer capítulo, que había divisiones en Corinto, los que decían yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y los más hipócritas, porque algunos creen que eran los buenos, no, eran los peores, decían yo soy de Cristo. Esos ni siquiera se juntaban con nadie. Y Pablo inicia una serie de disciplinas que les dice cómo comportarse. En el capítulo 12 les habla de la importancia de la integración del cuerpo de Cristo. Y dice, la oreja no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni el ojo le puede decir al pie, no te necesito. Dice, somos un cuerpo viviente en la iglesia, dice Pablo. Porque había pleitos entre ellos de cuál es el don más importante, y que este es más importante que este otro, y no sé qué. Y mire cómo dice el último versículo de 1 Corintios, capítulo 12, es el versículo 31. Léanlo conmigo, dice, procurad pues los dones mejores. Eso es irónico. No crea usted que Pablo de veras está diciendo que hay dones mejores que otros o algo así. Está diciendo, ustedes creen, ande pues, háganlo mejor pues. Usted anda peleando en competencia con otro, ande pues, busque los dones mejores. Es como una ironía. Y luego dice, lean conmigo lo que sigue, mas yo os muestro un camino más excelente. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y a qué camino se refiere? El problema es el hermano que dividió la Biblia en capítulos y versículos. Gloria a Dios por ese hermano, bendito sea. Pero algunos dicen que lo hizo en una carreta, y que cada vez que el caballo relinchaba cambiaba de capítulo, y que cada vez que se tropezaba cambiaba de versículo. Y que por eso de repente no le atinó a dónde cambiar, porque algunos versículos parece que tienen continuación con el otro y nos lo mocharon. Pero no importa, lo importante es que lo tenemos así dividido para poderlo estudiar. Pero ¿sabe qué sigue después de 1 Corintios capítulo 12, versículo 31? Donde dicen, os muestro un camino más excelente. Lo que sigue es el camino más excelente. ¿Y saben qué sigue? El amor. Corintios 13, el gran himno al amor. Si yo hablase lengua sumada y angélica, si no tengo amor, soy como una olla de peltre que le dejaron adentro el cucharón y la van meneando por todas partes. Puro ruido. Claro, dije una metáfora diferente de la que está ahí, pero me entendieron, ¿verdad? Puro ruido. ¿Se dan cuenta? Un camino más excelente. Habla de lo mismo que Jesús aquí. Liberarnos de la mediocridad. Vivir por encima del promedio. Más alto, mejor. Ese es el pasaje maravilloso. Vivir así es ser libre de la mediocridad. Y es el desafío de Jesús a una vida más alta. Podemos estar por debajo del promedio, o podemos ser gente de acuerdo a la norma ordinaria, pero Jesús nos desafía a vivir por encima de la norma. Hay un libro muy antiguo, transformó mi vida de inconverso. Cuando leí ese libro, alguno lo leyó aquí, El principio de Peter, ¿recuerdan ese libro? En resumen, ese libro dice, el individuo que lo escribe, que en el mundo hay 4 tipos de personas. 4 tipos de personas: los súper incompetentes, los incompetentes,
los competentes y los supercompetentes. Y él dice, los incompetentes, los super incompetentes sufren mucho, los corren de donde quiera. Pero a los incompetentes y los competentes pues les va bien más o menos. Los de en medio, otra vez la mediocridad, les va bien. Pone este ejemplo él. En una escuela, llega una maestra y pide trabajo y le dan el grupo y le dan las 12 unidades del estudio. Y al cabo del periodo determinado para el estudio, en vez de ver 12 unidades, solamente vio 4. La corren, es súper incompetente. No puede seguir en ese trabajo, la corren. Pero llega otra maestra, le dan las 12 unidades de estudio y se alcanzó a cumplir 10:30 por ahí. Es incompetente. Pero pues no la pueden correr porque pues más o menos que la siguiente del otro año les enseña lo que le faltó y ahí nos vamos completando y como quiera lo hace. Llega otra persona y le dan las 12 unidades y al cabo del periodo del año les enseñó las 12 unidades. Ni una más ni una menos. Es competente, lo hizo bien. También la vuelven a contratar igual que a la incompetente porque pues ahí andan. Pero llega una supercompetente. Aquí están las 12 unidades y a la cuestión de la mitad del periodo ya vio las 12 unidades. Y dice, ¿qué más les enseño? Porque ya les saben todo. Les hacen un examen a los alumnos, están bien duchos, todos sacan 10. La corren, porque vino a echar a perder aquí el sistema. Y dice este tipo, no creo que sea cristiano, pero dice él en su libro, seguramente Jesucristo fue un súper competente. Por eso el mundo lo rechazó y lo crucificó. Jesús nos desafía a vivir por encima de la norma. ¿Se sufre? Sí. ¿Rompes el sistema? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Nadas contracorriente? Por supuesto que sí. Eres el raro, el excéntrico. Pero déjame decírtelo en términos más lindos, el extraordinario, el no ordinario. Está el que no ama a nadie por debajo de la norma. Está el que ama a los que lo aman, el ordinario. Y está quien ama incluso a los que no lo aman, el seguidor de Jesús. Así es que es un llamado de Jesús a liberarnos de la mediocridad. Libérate de la mediocridad. No solo eso, hay otro desafío, libérate de la orfandad. La bendición de tener una identidad espiritual. ¿De qué estoy hablando? Mire cómo sigue diciendo el texto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Reitera el Señor el amar, ya lo había dicho en los versículos anteriores, pero ahora introduce dos ideas extraordinarias. Digámoslo de la siguiente manera, si nos liberamos de la mediocridad, es decir, si vivimos por encima del promedio, obtenemos dos resultados. Primero, tenemos un galardón grande. Algunos piensan que se trata de la vida eterna, el cielo. Y segundo, seremos hijos del Altísimo. Y algunos piensan que el galardón grande en realidad es ser hechos hijos del Altísimo. Pero no pude evitar, hermanos míos, al leer estas palabras del Señor, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. No pude evitar remitirme al día de la Anunciación, también Lucas capítulo 1, versículo 32, cuando lo actuamos en la Navidad, los niños lo actúan y demás, cuando el ángel enviado por Dios llega hasta donde está María, aquella jovencita, virgen. ¿Se acuerdan la palabra que le dijo? Lean conmigo. Es el texto anterior, ahí mero. Le dijo el ángel a María, léanlo conmigo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oiga, espéreme, el Hijo del Altísimo, porque ahí se refiere a Jesús, nos dice que ustedes y yo podemos ser hijos del Altísimo. ¿Cuándo? Cuando amamos como Él ama, porque nos parecemos a Él. Entonces, ¿no es interesante que el Hijo del Altísimo diga que nosotros podemos ser hijos del Altísimo? Eso tiene que ver con identidad, con linaje, con naturaleza y familiaridad. Podemos decir que el galardón es tener la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y el ser hijos del Altísimo es vivir siguiendo el ejemplo de Jesús. Nos portamos como Él porque tenemos la marca de Él. ¿No es cierto que en las familias
hay como una marca, un lunar, ¿no? En las familias que tienen un lunar, sacó el lunar del abuelo, mira, sí, que también tiene lunar. ¿No es cierto que hay algunos así, que tienen un lunar o alguna marca, o la nariz aguileña, o el perfil griego, o alguna cosa pues, alguna marca, o la ceja despeinada, o el remolino enfrente, porque algunos tienen remolino acá adelante, ¿verdad? O ese reilete así, si sopla el viento hasta vueltas da. Y cada quien tiene así como que la marca de la familia. Es decir, nos identificamos con. El hermano Ortigosa es vegetariano y dice que él no come nada que haya tenido ojos, porque come puras vegetales, no animales. El pastor Isaac es bien carnívoro, sí come vegetales porque su esposa lo obliga, antes su madre, pero no le gusta mucho, sino come más carne, y dice que él no come nada que no haya tenido mamá. Una papa, ¿quién es su mamá? A ver, ¿quién es su papá? En cambio una chuleta, esa vaquita sí tuvo un padre, ¿verdad? Un toro y una mamá, una vaca. Este es asunto de familiaridad. ¿Quién es? ¿De dónde eres? ¿A quién perteneces? De eso se trata el asunto. Les he platicado que mi padre cuando éramos niños, era pues sus reglas muy estrictas, porfirianas, pensaba yo, y le gustaba que anduviéramos bien peloncitos, peinados. ¿Se acuerdan, hermanos, las peluquerías de antes, hermanos de mi edad? ¿Se acuerdan? Invariablemente tenían el chupirules, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre, un dulce que tiene así, es pirulí, sí. Caramelo, el caramelo afuera, el de colores, dando vueltas incluso, algunos con luces, y a la maquinita, y una silla muy curiosa que le hacían y iba subiendo uno. ¿Se acuerdan de eso? A mí me gustaba que me pasearan. Cuando se acababa y se bajaba, eso era lo más suave. Y había una rasuradora, una navaja larguísima así, que parecía que iban a degollar a alguien. ¿Se acuerdan, hermanos? No como esta es de Boy Scout retirado. Pero, y tenían colgando así en la silla un afilador. ¿Se acuerdan, hermanos? Que le hacían ¿se acuerdan de eso? Algunos jóvenes dicen, pastor, pues esa es la época que lo peinaban con hacha o qué. Pero así era. Y mi padre siempre me llevaba a la peluquería, y recuerdo que odiaba yo un póster que tenían, en todas las peluquerías había un póster ahí donde estaban unas cabecitas de unos niños sangrones, muy peinaditos, y estaban los nombres de su estilo de peinado: flat up, carnicero, a la broche, y un montón de formas. Mi padre siempre pedía a la broche para mí, que era pelón de todas partes, todo, y aquí un pincel mugroso en el frente. Era un oprobio para mí llegar a mi escuela, todos greñudos. Aquel no tenía papá, aquel otro su papá le importaba un comino cómo andaba él, y mi padre se tenía que preocupar por mí, y yo envidiaba a los otros. Después descubrí que no tenía nada que envidiarles. Después descubrí que tenía una bendición que ellos no tenían. Pero era un oprobio llegar pelón cuando ya se estaba poniendo de moda, o ya estaba de moda entre los más grandes que yo, el andar greñudos. Pero mi padre usaba una frase que nos llamaba burros mostrencos. Ande, vaya a cortarse el pelo, parece burro mostrenco. Lo de burro lo entendí siempre, pero lo de mostrenco no me sonaba. Entonces siempre pensé que era una palabra que mi padre inventó, y me sonaba así como burro hippie, burro greñudo, burro desalineado, burro despeinado, alguna cosa así supuse. Pero ustedes saben, estudié literaturas, estudié licenciatura en literatura española, así es que sé de letras, y entonces me puse a investigar. No, es una palabra mostrenco, es una palabra del diccionario, es un término legal, y se refiere a una cosa no reclamada por nadie. Cuando en algún ejido se reparten las tierras, se reparten pedazos de tierra, y de repente se les olvidó medir un cachito por ahí, y queda un terreno mostrenco. Este es de Jacinto, este es de Julián, este es de doña Pascuala, y este quedó mostrenco. Nadie lo reclama. De repente allá en el campo nace un burro, un caballo, algo, y nadie le ha puesto el hierro de propiedad, y entonces es un burro mostrenco. Usted y yo no somos seres humanos así, hermano. Alguien reclamó nuestra vida y dijo, este es mío, y como es mío se parece a mí, y como se parece a mí actúa como yo. Y yo soy alguien que actúa por encima de la norma de todos, y este también es mi hijo. De eso hablaba Jesús. Si superamos eso, si nos liberamos de la mediocridad, entonces también nos liberamos de la orfandad, porque somos hijos del Altísimo. La cosa es sencilla.
Si somos cristianos, nos portamos como Cristo, es decir, que no somos huérfanos, no somos del montón, no somos hijos sin padre, es decir, somos libres de la orfandad. ¿Puede ver esto? ¿Puede ver la importancia de este asunto? Jesús nos está haciendo un desafío muy práctico a ser libres, a vivir la excelencia de la vida en libertad. Libres, ya nos dijo la semana pasada, del yoísmo, libres del tuísmo, y ahora nos dice libres de la mediocridad y libres de la orfandad. No acaba aquí la cosa. También nos desafía a ser libres de la soledad. ¿De dónde sacamos eso? Sigue hablando el pasaje y nos habla de la bendición de tener comunidad. La bendición de tener comunidad. Dice el versículo 36, léanlo conmigo si aparece en la pantalla. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La palabra misericordia, hermanos, es una palabra muy interesante. Es tan interesante que yo prefiero ahora, antes de describirla yo, ponerles aquí a ustedes unos comentarios de algunos libros que consulto y que nos dicen algunas cosas muy, muy valiosas. Dice así uno de los comentarios: la palabra traducida misericordia es del griego eleemón, que se refiere a actos concretos de misericordia en vez de simplemente una actitud de misericordia. En términos bíblicos, misericordia no es algo que se siente, es algo que se hace. Misericordia no es algo que solamente se concibe en la mente, no, es algo que se realiza. Usted no puede sentir misericordia, aunque usamos mucho esa palabra, es que sintió misericordia. Usted no puede sentir misericordia, usted puede hacer misericordia. La misericordia no se siente, la misericordia se hace. Puede ser producida por un sentimiento de amor, tampoco de amor es sentimiento, por cierto, por algún sentimiento de cualquier tipo, pero lo que usted siente no es misericordia todavía, hasta que usted lo hace, entonces es misericordia. En el idioma griego esa es la idea. Pero el hermano William Barclay es mi comentarista que más consulto, me gustan mucho sus comentarios. Él hace este comentario: el antecedente hebreo de eleemón, que es el griego misericordia, el antecedente hebreo es shesed, que significa la capacidad de entrar en la piel de otra persona hasta que podamos ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir con sus sentimientos. ¿Pueden ver la importancia de eso? Es lo que típicamente decimos, ponerse los zapatos de otro. Pero discúlpeme, usted se pone mis zapatos y pues a lo mejor le quedan grandes o le quedan chicos, yo qué sé, pero es todo. No, ponerse la piel del otro, meterse en el otro, ver desde su perspectiva. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Bernabé peleaban por Juan Marcos? Pablo no quería llevar a Juan Marcos a la obra misionera porque se había regresado en el anterior viaje misionero, no había querido ir a Locos por Jesús. Y Bernabé dijo, hay que llevarlo, pues es un joven. No hay que llevarlo. Pablo decía desde su punto de vista de mucha autoridad y mucha entrega, ya demostró su falta de fe. Bernabé decía, nos demuestra su profunda necesidad que tiene de ser perfeccionado. Pablo decía, no podemos poner en riesgo las iglesias a donde vamos. Bernabé decía, no podemos poner en riesgo su vida porque puede desanimarse. Pablo decía, es un apóstata. Bernabé decía, es un joven confundido. Pablo decía, no lo llevemos. Bernabé decía, sí lo llevemos. Se dividieron, se pelearon, se fueron cada quien por su rancho. ¿Cuántos creen que Pablo tenía razón? Levante su mano. Unos cuantos. ¿Cuántos creen que Bernabé tenía razón? Levanten su mano. Y los otros prefieren no levantar la mano nunca. ¿Cuál es el asunto? Meterte en el pensamiento de otro. Yo creo que yo hubiera actuado como Bernabé. Soy más como Bernabé que como Pablo en ese sentido. Pero también creo que Pablo tenía razón. Aunque pienso que yo hubiera actuado como Bernabé porque también creo que tenía razón. Por eso Dios levanta personas de diferentes características para enriquecer su iglesia. Pero la misericordia es esa capacidad para meterte en la piel del otro y poder pensar como él. Además, en el Sermón de la Montaña, el Señor habló de los de los misericordiosos y dijo, lean conmigo el texto de Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podemos decir que la misericordia es la virtud indispensable para tener comunidad. Por eso digo, libérate de la soledad, porque cuando tienes misericordia, tienes comunidad. Y sin misericordia no tienes comunidad. Puedes ir a la iglesia, pero no tienes comunidad. Puedes juntarte con personas, pero no tienes comunidad si no tienes misericordia. No se puede ser parte de un grupo de personas que por naturaleza somos distintos, independientes y hasta autónomos, sin misericordia. No se puede, de por sí somos tan diferentes y luego sin misericordia no se podría. Esta es la razón por la que muchos seres humanos viven aislados.
enconchados en su amargura o, en el mejor de los casos, refugiados en su pequeño grupo de simbiosis, en vez de estar habilitados para vivir en amor. Ahora, ¿por qué simbiosis, pastor? Barájemela más despacio. Sí saben que en el mundo animal y natural, también en las plantas, hay relaciones simbióticas, no de amor, son de utilización mutua. Por ejemplo, el tiburón y la rémora. El tiburón tiene un pescadito siempre que anda ahí detrás de él y le anda comiendo la carne que se le pegó, porque este come como bestia, porque es una bestia del mar, la más grande, ¿no? Más mortal, un depredador extraordinario. Y la rémora anda ahí. El tiburón, ¿qué recibe? Pues limpieza. ¿Y la rémora qué recibe? Alimento. ¿Se quieren mucho? No, se utilizan. No es el único ejemplo que existe de eso. La garza y el hipopótamo. ¿Sabe usted que los hipopótamos son el animal que más seres humanos mata cada año? Usted pensaba, no, es el león, el tigre. No, es el hipopótamo. Mata a más personas que cualquier otro animal salvaje en el mundo el día de hoy. Es mortal, es tremendo, su mordida es poderosísima. Pero a una garza no le hace nada, porque la garza llega y se come las cosas que le quedan entre sus dientes. Digo, que ahí la dejamos, pero así come ella. Y el hipopótamo no le podía cerrar su boca y matarla, pero no lo hace. Además de ser herbívoro, ¿verdad? Pero él abre su hocico y la garza comiendo y son felices. ¿Se quieren mucho? No, se utilizan. La tarántula y el sapo. Hay una clase de tarántulas que a menudo tiene un sapo debajo de ella. Usted dice, pobre sapito, se lo va a comer la tarántula. No, la tarántula no come sapos. Entonces, ¿qué hace con el sapo ahí? El sapo la defiende, porque su peor enemigo son las hormigas. Y vienen las hormigas y el sapo se las come. ¿Y qué gana el sapo? Pues comida. ¿Se quieren mucho? ¿Se aman? No, se utilizan. Pulgones y hormigas. Las hormigas coleccionan, algunas de ellas son ganaderas, coleccionan pulgones, se lo llevan a su nido y las alimentan, les llevan hojitas para que coman, tengan pulgoncitos lindos, hermosos, aquí son sus hojitas. Y los pulgones dicen, muchas gracias, querida hormiga. Y se las comen, pero los pulgones segregan una sustancia que las hormigas les consideran un manjar. ¿Se aman? No, se usan, se utilizan. El caracol marino y el cangrejo ermitaño. El caracol, la concha esa no es del cangrejo, ese es un caracol, crece muy lentamente, el cangrejo crece más rápido, pero el cangrejo se mete en una concha de esas y ¿qué recibe él? Cuidado, es su casa, recibe protección porque él es más vulnerable fuera del caracol. ¿Y el caracol qué recibe? Alimento y movilidad. Algo de lo que come el cangrejo se le va para adentro y él se lo come, y además recibe movilidad, puede cambiarse de lugares que él no lo puede hacer por sí mismo a la rapidez con la que lo hace un cangrejo. Pero el cangrejo cuando crece ya no cabe en esa casa, ¿sabe qué hace? La avienta, no la necesita, y no crea que consigue otro inquilino. No, mira, en un mes me voy, pero te voy a conseguir otro cangrejito por ahí, que voy a buscar que sea buena gente. No, lo abandona, le importa un comino que pase con él, porque él quiere otro más grande. ¿Se aman? ¿Se quieren? No, se utilizan. Y de repente usted y yo vemos personas por ahí, ¿se aman? No, se utilizan. ¿Me expliqué? Porque si no hay misericordia, si no hay ese vivir por encima del promedio, no hay más que mercado, compraventa de servicios mutuos. Desgraciadamente hay relaciones humanas en donde esa es la única razón de la interacción. Es una relación simbiótica. Recordemos, la demanda del Señor es a superar la mediocridad. Y Él es el ejemplo perfecto de eso. Él se relacionó con nosotros solo para hacernos bien, nunca para obtener un beneficio personal, por favor. ¿Qué beneficio necesitaba Él que yo tengo que darle? ¿Qué le hacía falta a Él que yo tengo? Nada, absolutamente. Él tiene todo. Es perfecto. Vino a buscarnos por puro amor. Ahora bien, la mejor palabra para traducir este asunto de la misericordia es la palabra simpático, que literalmente significa el que es capaz de ponerse el hígado de otro. Simpático viene de ahí, de esa unirse en hígados. En aquella época, en la base de los sentimientos eran las entrañas, no el corazón, como nosotros ahora decimos que te quiero con el corazón, que me dolió el corazón, que si te dolió el corazón ve al cardiólogo porque eso está grave. Así es que es metafórico, pero en aquella época la metáfora se usaba con las entrañas y particularmente con el hígado. Así es que simpático es esa idea, ponerte el hígado de otro. Hay demasiado egoísmo en el mundo y a consecuencia de ello demasiada soledad.
Lo peor de todo es que aún entre creyentes, entre los que se dicen cristianos, en ocasiones hay gente que vive en soledad, y la razón es muy sencilla: no conocen por completo la virtud de la misericordia. Porque de hecho para ser comunidad, para ser parte de una comunidad, es indispensable la misericordia. Por Dios, en las relaciones de matrimonio, la misericordia es súper archi recontra ultra requete que mega importante. Se usa todos los días, a cada instante, no puede ser de otra manera. Esa capacidad de sentir como siente el otro. Por Dios, las mujeres, no es cierto, varones, que las mujeres son bien raras. No es cierto. En solo 28 días pasan de primavera a verano, otoño a invierno. Lo estoy diciendo con amor, ¿eh? Para nosotros son extrañas. Le dices que sí y no entienden sí. Te responden no y no es no. En realidad era tal vez, no sé, a lo mejor puede ser, como dijo Capulina. Y usted y yo, sí, sí, no, no, somos cuadrados. Tranquilo, todo está en orden. Matemáticamente, como cajas en el taller. Ahí está todo encajado. Sí, no, las mujeres no, te pasa, sí, quieres, sí, y no es sí, en realidad no era así, quién sabe qué nos dijo. Necesitas misericordia para entenderlas. Espérenme, todavía no acabo, voy por la otra parte. Y esa bestia peluda, ese animal, él cree que todo es con golpes, cree que con gritos se arregla todo. Piensa que con decir sí, ya dijo sí, está loco, que no entiende que las palabras son solo palabras, que los sentimientos son los que cuentan. La manera como me miró, me dijo sí con sus labios, pero sus ojos decían no, y sus manos decían tal vez, y sus pies estaban diciendo no me acuerdo. Pero como es una bestia peluda, no entiende el lenguaje, y yo sí, porque soy mujer. Porque soy mujer. Ah, caray, ya me... Perdón, es que me salió así como, me sentí leona, ¿no es cierto? Y entonces la mujer también necesita, para comprender a esa bestia peluda que se llama hombre, necesita misericordia. Hermanas, ya me perdonaron, ¿verdad? Todo lo que dije antes es que iba a agarrar los dos lados. Por supuesto que necesita. Y comprender a los chamacos que piensan de diferente manera, por Dios. Son distintos, tienen ciertas habilidades que yo no tenía hasta hace poquito. No sabía cómo hacer eso hasta hace poquito y ni lo sé hacer bien. Pero ellos nacieron con otros chips o quién sabe qué hicieron allá en la fábrica de niños que nacen con otras habilidades y unas capacidades extraordinarias y pensamientos. Y resulta que lo que yo descubrí cuando tenía 40 años, él apenas tiene 15, ya lo descubrió. Y me da un pavor que descubra cosas de esas a tan temprana edad. Y para comprenderlo necesito misericordia. Y para comprender a ese viejo cascarrabias, ese porfiriano de siglos atrás que no entiende las cosas de la juventud, necesitas misericordia, querido joven. Y por eso Jesús nos desafía a vivir por encima de la norma. Y nos dice, sé libre de la mediocridad. Y nos dice, sé libre de la orfandad. Sé mi hijo y pórtate como tal. Y nos dice, sé libre de la soledad, teniendo misericordia, y eso te ayuda a crear tu comunidad. Ahora déjenme ponerme muy pastoral, porque quiero que apliquemos esta enseñanza al nivel de nuestra iglesia, nuestra comunidad, porque somos una comunidad. Y déjenme hacer lo que la semana pasada, ¿se acuerdan que les hice un test? ¿Se acuerdan que les desafié a hacernos un test? No sé cómo les fue en ese asunto cuando llegaron a su casa, pero quiero que hagamos otro aquí. También lo tendrán en su escrito cuando salgan, pero vamos a hacerlo aquí juntos, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con la comunidad, iglesia me refiero. Número 1, primera pregunta, ¿te sientes orgulloso de tu comunidad de fe e iglesia? ¿O hablas de la iglesia como de otra gente? Es que los de la iglesia ya hicieron otro culto. Es que los de la iglesia ya inventaron no sé qué. Espérame, ¿no eres tú de nosotros? ¿Hablas de la iglesia como de otra gente, de otros? Porque tú eres la iglesia. Si hablas mal de la iglesia, hablas mal de ti, porque tú eres parte de la iglesia. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, cómo sería su iglesia si todos fueran como usted? Imagine eso, que en la iglesia todos fueran como, cada quien piensa como yo. Sería un desbarajuste, porque la iglesia debe tener diversidad y justamente unos hacen una cosa, otros otra. Sería terrible, puros despistados como yo, puros olvidadizos como yo, ya les he platicado cómo soy de eso. Sería terrible. Hoy vino un pastor a visitarnos, un pastor porque la convención nacional terminó ayer y un hermano pastor, amigo mío, Martín, estuvo aquí.
estuvo en el culto de las 8 de la mañana y después desayunó con un servidor y me hizo algunas preguntas respecto a la iglesia y yo, ignorante, no sé nada. Una persona me hizo una pregunta: oiga, ¿y los niños? ¿Dónde se recogen los niños? Lo bueno es que estaba ahí Isidro, que me salvó. Por allá. Dije, qué bueno. Yo no sabría nada. Si todos en la iglesia fueran igual que yo, sería terrible, sería una pésima iglesia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Por eso hace falta toda la gente y que nos tengamos misericordia unos a otros. ¿Te sientes orgulloso de tu comunidad de fe? ¿O de repente así como que te cae gorda? 2, ¿te sientes cómodo cuando te toca sentarte junto a hermanos que no son de tu círculo cercano y abres tu corazón a nuevas relaciones interpersonales? Le das gracias a Dios, qué bueno. ¿Quién es este que está al lado, hermano? Dios lo bendiga. ¿Cómo le va a usted? ¿Usted es de este culto o es de las 8 pero llegó hoy tarde tantito? ¿O es de las 10 y se quedó aquí? ¿O viene al baile del Gran Fórum y se va a quedar ahorita encerrado en el baño? ¿O eres de los que así pone cara de Jorge Falcón cuando hay alguien que no sé quién es? ¿Y de quién será? O llegas y se ocupó tu lugar, en donde siempre te sientas y pones cara así y estás todo el día, todo el culto pensando en ese mugre hermano que se sentó en tu lugar. ¿De cuáles eres? 3, buscas de inmediato tu círculo cercano, aunque con ello dejas plantados a otros de tu comunidad de fe o iglesia. Llegas a la iglesia y hay muchos hermanos alrededor, algunos hasta te quieren saludar, pero tú te importa un comino, vas con tu gran amigo, tu gran amiga allá, con tu circulito de amigos, y dejaste plantados a un montón que estaban ahí, que también tienen gracia de Dios para compartirte. ¿Defiendes a tus líderes, consejeros, maestros, pastores cuando alguien quiere hablar mal de ellos? ¿O eres de los que dice, a ver, qué más? ¿Te dolería mucho si por alguna razón te tuvieras que cambiar de comunidad de fe e iglesia? Y no digo que sea malo cambiarse, si Dios te lleva a otro lado, por razones geográficas, por razones de que sientes que allá puedes servir mejor, lo que sea, pero si es voluntad de Dios, igual duele. O tú te importa, vámonos, carburador universal en mi corazón, yo acepto todo, no me importa, aquellos total, ni era gran cosa. ¿O te duele? ¿Colaboras tal como lo ordena la palabra de Dios en el sostenimiento y ministerio de tu comunidad de fe e iglesia? ¿Le entras? ¿Trabajas? ¿O eres de los que critica? Debieran hacer esto, debieran hacer lo otro. Cuando alguien viene conmigo, y espero que eso no evite que vengas conmigo nunca más. Oiga, pastor, ¿no sería bueno hacer esto? Y le digo, ¿qué va, hermano? ¿Lo puede hacer usted? Para el próximo domingo, ¿cómo la ves si lo nombramos presidente de esa comisión? Porque sí, si alguien ve la necesidad, seguramente es porque Dios le está dando a esa persona el ministerio de hacer eso. ¿Participas en crear unidad y hermandad y lealtad en tu comunidad de fe e iglesia? ¿Abonas, pones leños para el fuego de la unidad o echas cubetas de agua? ¿Te duele el sufrimiento de otros o solamente te importa cuando sufren aquellos con los que te juntas, aquellos a los que amas, aquellos que te interesan? Me he dado cuenta de una cosa en mi experiencia pastoral. Fíjense que hay familias, hay personas que son muy estrictos y opinan que los niños deben ser educados así y así, y no es posible que en el templo haya niños y que andan corriendo, y cómo es posible que los papás, y sí hay cosas que hay que cambiar y hay que educar bien, pero algunos son muy estrictos. ¿Saben cuándo se les quita lo estricto? Cuando tienen un hijo o un nieto. Y entonces así como que, bueno, hay que ser tolerantes, son niños. Critican a los jóvenes, pastor, ¿cómo es posible? ¿Por qué permite que toquen esos jóvenes greñudos y esas niñas que se visten así, que no sé qué? Alguien debería hacer algo, y no sé, como dicen en la televisión, y nadie hace nada. ¿Se acuerdan del anuncio de televisión? Y hay algunos que critican eso. ¿Saben cuándo se les quita? ¿Saben cuándo les viene lo bonachón y lo tolerante? Cuando tienen un joven. Entonces dicen, bueno, hay que comprender a los jóvenes, pastores, que son jóvenes, no sé qué. Sí, yo sabía eso de hace mucho. Usted apenas cuando tuvo hijos lo pudo saber. Por eso digo, ¿te duele el sufrimiento de otros o solamente te importan los tuyos? 9. ¿Estás integrado a las actividades de tu comunidad de fe e iglesia, como cultos, institutos, zarzas, departamentos, días de campo, actividades especiales? ¿O eres de los que dices, yo me engento? Es que me engento, a mí no me gusta. Yo, tanta gente, no, me aburre. Yo solo. 10. ¿Tienes éxito en lograr que otros de tu familia se integren a tu comunidad de fe e iglesia? Y yo sé que tus hermanos, tus tíos, pues es asunto de ellos, pero tu familia, particularmente tus hijos, si eres adulto. Pastor, ayúdeme, mi hijo ya no quiere ir al culto.
Hermana, yo predico todos los días y me esfuerzo y trato de saludarlo y hemos desarrollado junto con otros pastores la unión de jóvenes y cosas, actividades para que su hijo venga. Pero si cada vez que sale usted de la iglesia, llega a su casa y habla mal de la iglesia y de lo que hace la iglesia, discúlpeme, ¿cómo quiere que le ayudemos? Ayúdenos usted. Algunos jóvenes dejan de venir a la iglesia porque en su casa se manifiesta odio contra la iglesia, contra la comunidad. ¿Cómo quieren cómo hacemos contra eso? Yo aquí le predico un sermón de 1 hora, si acaso, pero a usted allá le predico un sermón todo el santo día, de cosas contrarias a la comunidad. ¿Cómo le hacemos? La virtud de la misericordia. Este test era para aplicar esta enseñanza a nuestra comunidad. La virtud de la misericordia es indispensable en la iglesia del Señor Jesucristo. No son posibles las relaciones interpersonales en una pareja, en una familia, en un grupo de amigos, en una zarza, en una unión o departamento, ni en la comunidad completa sin el ejercicio de la misericordia. Los enemigos mortales de la comunidad y las sanas relaciones interpersonales son el chisme, la crítica destructiva, la ironía, el rumor, el elitismo, la violencia verbal y física. Y el único antídoto que nos puede salvar de estos enemigos es la misericordia. Además, después de todo lo dicho, podemos concluir esta parte diciendo: cuando vivimos la virtud de la misericordia, nos liberamos de la soledad. Porque el que ejerce la misericordia, acuérdense, no el que siente, eso no es misericordia. La misericordia no se siente, la misericordia se hace. El que ejerce la misericordia tendrá misericordia, tendrá amigos, creará una comunidad. Ahora bien, aclaremos una cosa. Regularmente relacionamos la soledad con ausencia de gente, pero de acuerdo con lo que hemos aprendido hoy, permítame decirles una nueva definición de soledad. Estar solo no es no tener a nadie cerca, sino que nadie en la vida nos tenga cerca a nosotros. ¿Me expliqué? Porque la misericordia es un asunto altruista, no egoísta. No pide tener cerca, pide estar cerca de. Así que no está solo el que no tiene a nadie cerca, está solo el que no está cerca de alguien más. Además, podemos decir que estar acompañado no es estar rodeado de personas, sino estar relacionado con personas por medio del amor que se muestra en la misericordia. Usted puede ir a las 8 de la mañana en el metro, en las horas pico, millones de personas tal vez. ¿Cuántas personas mueve el metro? Sí, son millones, ¿no? Las que mueve el metro en un día. 3 millones de personas mueve. Usted puede estar en una estación pico y ahí estar un rato y ver pasar unos y otros, y puede estar rodeado de miles de personas, cientos de miles de personas, y usted experimenta la más profunda soledad. No, soledad no es no tener gente que nos rodea. Soledad es que no haya gente que nos tenga a nosotros. Así que un buen deseo para alguien que amamos sería decirle: libérate de la soledad por medio de una vida llena de misericordia. Ese sería un buen deseo. Sé que no es la manera popular que decimos feliz viaje, pero sería bueno pensar en eso. Que seas libre, amigo, que seas libre de la soledad por causa de la misericordia que ejerzas. Muy bien, nos ha dicho el Señor: libérate de la mediocridad, libérate de la orfandad, libérate de la soledad. Para tener un desafío debo decir lo siguiente: vivir siendo libres de la mediocridad, libres de la orfandad y libres de la soledad es vivir de acuerdo a las directrices del Maestro Jesús. Y cuando así lo hacemos, se desata, escúcheme, se desata una poderosa y dinámica fuerza que puede transformar el mundo. Fuimos llamados a transformar el mundo. Este es el sermón de la llanura, y en el sermón de la llanura Jesús nos está invitando a transformar el mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ni el secretario general de la ONU puede hacer nada. La ONU toma decisiones y Estados Unidos las quebranta, ¿no es cierto? Le prohibió que fuera a cierto país a hacer guerra y fueron, con todo y todo. Ningún presidente de un país puede tomar el control del mundo entero. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a un secretario mundial? Eso me huele a anticristo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el método de Jesús? Nosotros somos el método de Jesús para transformar el mundo. Déjenme les doy el ejemplo que alguna vez ya he dado de una película llena de nueva era, una película llena de humanismo. No creo que debamos valorar todo lo que es esta película, pero hay una cosa que me parece que se aplica aquí y que es interesante. Aquella la ponen en Navidad cada año, otra vez, de un supuesto ángel que viene a provocar el espíritu de la Navidad. Y resulta que ese ángel viene a la tierra, pero acá en la tierra se hace alcohólico, se hace borracho.
un ángel borracho. Se disfraza de Santa Claus, pero anda bien briago. Y entonces un viejito que tiene un nieto que quieren disfrutar la Navidad, pero ya no hay Navidad porque la gente no entiende eso y no sé qué. Entonces el viejito se muere de un ataque cardíaco, pero cuando llega al cielo allá reclama qué está pasando con el ángel de la Navidad y lo regresan a la tierra para que busque al ángel y lo haga entrar en razón. Y resucita o algo así, vuelve a la vida y está con su nieto y andan persiguiendo, buscando al ángel. También hay una reportera que anda persiguiéndolos por todas partes en la película. Finalmente encuentran al ángel mentado, pero anda bien borracho. Lo convencen de que haga su trabajo, finalmente lo hace frente a las cámaras incluso, y le dicen, ya, pues, usa tus poderes de ángel. Y dice, ¿cuáles poderes? Pues no eres el ángel que provoca la Navidad. Sí, pues usa tus poderes. ¿Cuáles? No tengo. Entonces, ¿cómo le haces para provocar eso? No, pues yo me paro en una esquina nomás y pasa una persona y le sonrío. Es lo que sé hacer. Y esa persona viene cansada, triste y se sonríe. Ya somos dos. Entonces sigo por la calle y sonrío a otro. Y ya somos más, y estos van sonriendo. La idea es que el humanismo, el hombre, pues, esa no me gusta, pero me parece que va con esto que les quiero enseñar. El Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nos desafió a arrepentirnos, a creer en Él. Puso fe en nuestro corazón para que lo buscáramos, porque Él nos buscó primero. Le abrimos nuestra vida para que entrara a nosotros, nos transformara, nos bendijera, nos hace nuevos. Ahora nos desafía a que elevemos nuestro estilo de vida y que vivamos por encima del promedio, que nos liberemos de la mediocridad, que no seamos ordinarios sino extraordinarios. Nos desafía a que no seamos huérfanos, pareciéndonos a cualquiera menos a Él, sino que seamos como Él, hijos del Altísimo. Y nos desafía a que creemos una comunidad por medio de la misericordia, y eso puede transformar el mundo. Es un poder, una dinámica extraordinaria que puede transformar el mundo. De nosotros, cada uno, hacia todos los demás. Termino contándoles esta historia, que es de la vida real, es una historia verdadera, no es una, ¿cómo se dice eso que contamos? Ilustración fantasiosa. No, es una historia de verdad. Un hombre escocés, muy pobre, apellidado Fleming, tenía una pequeña granja. Y un día, mientras intentaba ganarse la vida con su trabajo, con las manos, no era una persona culta, trabajaba en el campo, oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de un pantano cercano a su propiedad. Dejó las herramientas a un lado y corrió al pantano. Se metió al pantano hasta la mitad del estiércol húmedo y negro para rescatar a un muchacho que estaba aterrado, luchando por salvarse, pero mientras más se movía, más se hundía. Le salvó la vida. El granjero Fleming fue a su casa, contó esa historia a su familia. Al otro día, se paró afuera de su casa un carruaje elegantísimo. Era evidente que era de una persona muy rica. Luego se bajó del carruaje un hombre noble, evidentemente, con una vestimenta muy elegante, y le dijo al granjero Fleming: usted salvó la vida de mi hijo. Eso es invaluable. Gracias. Quiero recompensarlo por su acto heroico. Y el granjero Fleming era sencillo en lo económico y en la cultura, pero no en principios y valores. Y le dijo: disculpe usted, señor, lo que yo hice es lo que haría cualquiera. Es lo que se debe hacer. Así es que no puedo aceptar nada de parte suya por causa de eso que hice. Porque no lo hice para conseguir ganancia, lo hice porque es lo que necesitaba hacer, lo que era correcto hacer. En eso sale el hijo del granjero Fleming, un joven sencillo también, vestido de labrador. Muy pobre también. Papá, ¿qué pasa aquí? Hijo, él es el señor, papá del joven que le salvé la vida ayer. Y el hombre noble y rico le dice al granjero Fleming: ¿es su hijo? Sí, es mi hijo. Y lo dijo así con mucho orgullo: sí, es mi hijo, lo quiero mucho. Y entonces el hombre noble le dice: le propongo un trato. Deme permiso de ocuparme de la educación de su hijo. Quiero darle la oportunidad, las mismas oportunidades que tendrá mi hijo para estudiar, las tendrá su hijo. ¿Me da permiso? Si él es como usted en cuanto a principios y valores, seguramente se convertirá en un hombre del que tanto usted como yo nos sentiremos orgullosos. Y el granjero Fleming, aunque no le gustaba mucho la idea de recibir una recompensa por causa de su hijo, aceptó el trato. El hijo del granjero Fleming asistió a las mejores escuelas y al tiempo se graduó en la Escuela Médica de Santa María en el Hospital de Londres, y siguió creciendo y alcanzando
fama en el mundo hasta convertirse en alguien que usted y yo conocemos, el doctor Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Esto es real, así fue. Él era hijo de un granjero sencillo, que fue el héroe de un joven, y el papá del joven le pagó los estudios, y resultó un médico extraordinario. Años después, el hijo del mismo noble que fue salvado del pantano, ahora el nieto del que pagó la escuela, enfermó gravemente de pulmonía, en una época en la que de pulmonía todo el mundo se moría. Nadie se salvaba. Pero ese muchacho se salvó en esta ocasión. ¿Saben por qué? Por la penicilina. Debo decirles además que el noble al que hice referencia se llamaba Sir Rudolph Churchill, y su hijo se llamaba, su nieto se llamó Winston Churchill, un hombre importantísimo en el mundo en una época de guerra espantosa, y tomó decisiones valientes y extraordinarias para alcanzar la paz. Claro, les conté una historia de dos personas muy famosas, Alexander Fleming y Winston Churchill, que viene siendo el nieto del que pagó su escuela. Pero debo decirles que estoy seguro, y usted también, que en el mundo hay miles, millones de historias de hombres que aceptaron el reto de vivir por encima de la norma y se convirtieron en hijos del Altísimo y tocaron vidas y transformaron nuestro mundo. Y Dios quiere seguir usando personas así. Hermanos del grupo de alabanza, corran por favor acá arriba. Hermano Eli, corran por favor, si están aquí, a la música. Suban por favor. Y quiero hacerles un desafío, mis queridos hermanos. Los hermanos cantaron un canto que creo que era más o menos nuevo y nos lo enseñaron hace días, o no sé si yo me lo sabía desde antes y todos no sé, pero que habla de ser libres. ¿Se acuerdan? Lo entonamos hace ratito. Yo creo que lo cantemos otra vez. Pero en virtud de que este es el sermón que culmina esta serie de sermones acerca de la excelencia de vivir en libertad, quiero proponerle que usted y yo aceptemos el reto. ¿Se acuerdan el desafío? Sé libre de la mediocridad, vive por encima de la norma, sé extraordinario. Sé libre de la orfandad, sé hijo del Altísimo, pórtate de acuerdo a la categoría de la gente de tu familia, de acuerdo al lunar de tu familia, de acuerdo al estirpe de tu familia, hijo del Altísimo. ¿Qué más? Y sé libre de la soledad, porque cuando actúas con misericordia, entonces hay comunidad en tu alrededor. Así que quiero pedirles que cantemos este canto, ese que comienza con O, ¿verdad? Comienza así. Somos libres. Y quiero pedirle que si usted acepta el reto de decirle al Señor, Señor, úsame para hacer una gran revolución en el mundo. No puedo ser presidente de algo para ordenar cosas, ni siquiera existe la posibilidad de que alguien más lo haga. Pero ¿quieres usarme, Señor? Porque yo quiero ser un instrumento tuyo para tocar vidas con tu misericordia, ejercer yo misericordia. Así que, Señor, quiero decir, soy libre. Libre, hemos dicho, del yoísmo, libres del tuísmo, libres de la mediocridad, libres de la orfandad, y ahora también dijimos al final, libres de la soledad. Así que cuando digamos somos libres, si usted acepta el reto, le voy a pedir que se ponga de pie ahí en su lugar mientras canta, ¿de acuerdo? Si dice, pues yo estoy bien así, quédese sentado por favor. Pero si se cuenta conmigo Dios, entonces cuando cantemos nos ponemos de pie, ¿de acuerdo? Cantemos, hermano.